¿Por qué viniste al hospital universitario? ¿De verdad crees que un doctor puede solucionar tu falta de educación y pobreza? David sonrió con suficiencia, claramente orgulloso de sí mismo. Yo apenas reaccioné, indiferente a su arrogancia. Eso no es asunto tuyo, David. Siempre tan distante. Pero no importa cuán lujoso sea el hospital. No pueden curar la ignorancia ni la pobreza. Ni siquiera intenté reírme de su débil intento de humor. De repente, una enfermera se acercó corriendo, mirándome directamente y agitándome la mano frenéticamente. Doctora, tenemos una emergencia. El paciente está inconsciente y en estado crítico. Por favor, venga rápido. Soy Mandy, la mayor de 4. Cuando estaba en la primaria, nuestro padre falleció, dejando a mi madre a cargo de nosotros. Las deudas que dejó hacían casi imposible que ella nos mantuviera, por mucho que trabajara en su empleo de ventas. Dejé la preparatoria y conseguí un trabajo en una fábrica para ayudar a mantener a mi familia, para que mis hermanos pudieran seguir sus sueños sin tantas preocupaciones económicas. Cuando cumplí 18 años, todo cambió. Después de varias invitaciones a cenar de parte de mi supervisor, me preguntó si consideraría salir con él. Ya sentía algo por él, así que acepté. Nuestra relación creció, y 2 años después, en mi cumpleaños número 20, me propuso matrimonio. Acepté, y nos casamos. Su nombre era David. Desde el principio, fui sincera con David sobre no haber terminado la preparatoria. Él me aseguró que la educación no importaba cuando se amaba a alguien. Intentó construir una relación basada en la honestidad y la igualdad. Aunque era algunos años mayor que yo, nunca me menospreció y realmente me valoraba. Pero con el tiempo, eso pareció cambiar. Su actitud dio un giro, y comenzó a menospreciarme. ¿Te das cuenta de quién ha estado manteniendo este estilo de vida? Deberías apreciarlo más, dijo David, con frustración en su voz. Sus palabras me golpearon fuerte. Cuando nos casamos, dejé mi trabajo en la fábrica porque insistió en que me quedara en casa. Tenía planeado seguir trabajando, pero él me dijo, quiero que te encargues de los quehaceres, y espero una comida caliente y una casa limpia todos los días. A pesar de mis preocupaciones por mandar menos dinero a casa, no discutí y dejé mi trabajo. Ahora, me ve como una carga floja. Quiero trabajar, dije finalmente, reuniendo el valor. Él solo se rió. ¿Crees que alguna empresa contrataría a alguien como tú, que no terminó la preparatoria? Tu lugar está aquí, cuidando nuestra casa, dijo fríamente. Sus palabras me dolieron. Tal vez dejar mi trabajo como él quería fue un error. La asignación que me da ha ido disminuyendo poco a poco, y si me quejo, probablemente me culparía por no saber administrar el dinero. Así que me quedo callada y cubro la diferencia con mis ahorros. Mientras lo veía relajarse con su bebida, la idea del divorcio comenzó a rondar en mi mente. Soy joven, podría dejar este matrimonio, empezar de nuevo, tal vez tener hijos. David probablemente no se ha dado cuenta de lo profundamente que me duele, pensando que soy solo una mujer superficial y egoísta. Mientras luchaba con estos pensamientos y emociones, me encontré atrapada en la indecisión, los ahorros que se van agotando, su creciente desprecio, la atmósfera cada vez más tensa entre nosotros. Decidida a cambiar mi situación, intenté varias veces abrir un diálogo con David, pero siempre tenía una excusa, o estaba demasiado cansado o ocupado. Para colmo, una vez me dijo, no quiero hablar con alguien que tiene tan bajo nivel educativo. Estaba en mi punto de quiebre. Una noche, después de limpiar la cena, finalmente decidí que tenía que hablar con él. El siguiente paso, tenía que decirle que quería el divorcio. Mis labios estaban secos por los nervios mientras me armaba de valor y me acercaba a él mientras estaba absorto en la televisión. Oye, hay algo que necesitamos discutir, dije, con la voz tensa. David me miró con indiferencia. Saqué los papeles del juicio y la carta de nuestro abogado, mirándolo directamente a los ojos. Creo que es hora de que nos divorciemos, dije con firmeza. Un profundo ceño fruncido apareció en su rostro. Me preparé para una pelea, pero en lugar de gritar, simplemente me miró en silencio. Pude ver sus puños apretándose, su cara poniéndose roja de ira. A pesar de la furia que crecía en él, se controló y no estalló. Después de un largo y tenso silencio, finalmente murmuró entre dientes. Alguien con tu nivel educativo. Sus puños se apretaron aún más y sus ojos ardían de resentimiento mientras me miraba. Instintivamente, retrocedí de su mirada fría. ¿Crees que tienes derecho a desafiarme solo con un diploma de preparatoria? ¿Crees que puedes sugerirle el divorcio a tu esposo? Gritó, con voz llena de furia. Pero yo no iba a darme por vencida. Ya había aguantado tanto de David, luchando contra las lágrimas. Mantuve la mirada, firme, por un momento. Vi un destello de incertidumbre en sus ojos, como si mi mirada lo descolocara. Sosteniendo los papeles del divorcio con fuerza, le mostré mi teléfono.
donde tenía guardados mensajes entre él y una compañera de trabajo, evidencia clara de su infidelidad. Parece que le has estado comprando regalos incluso cuando no podías mantener nuestra casa. Si soy tan innecesaria para ti, entonces divorciémonos. Libérame de esto. Por primera vez, David se quedó sin palabras. Claramente no esperaba que tuviera pruebas de su traición. Tal vez pensó que nunca me enteraría. Mientras luchaba por encontrar una respuesta, me dedicó una sonrisa sarcástica. Vivir con alguien no tan brillante puede ser agotador. Necesito un poco de refresco, dijo, admitiendo la infidelidad sin remordimientos. Luego volvió a la televisión como si nada hubiera pasado. La vaciedad de su respuesta me golpeó con fuerza. Rápidamente me acerqué a su lado y apagué la televisión, llenando la habitación de silencio. Con su mirada frustrada fija en mí, me recompuse y volví a extender los papeles del divorcio. Todo lo que tienes que hacer es firmar esto, por favor, te lo ruego. ¿Por qué David está tan reacio a un divorcio? Me odia, dice que es miserable en este matrimonio, y sin embargo, se niega a terminarlo mientras sigue con otra mujer. ¿Por qué no se va? No tiene sentido. Si él cree que no tengo derecho a pedir un divorcio, entonces debería ser él quien lo inicie. Solo quiero escapar. El miedo a lo que los demás piensen si se enteran de nuestro divorcio, e incluso mis propias dudas, palidecen en comparación con mi desesperada necesidad de liberarme de esto. Si tanto quieres el divorcio, suspiró David, tomando los papeles del juicio, entonces repon cada centavo de los gastos que he cubierto. Si puedes hacerlo, consideraré el divorcio. Eso es absurdo, es imposible, ¿verdad? Después de todo, eres solo una esposa ama de casa sin educación. Se rió, claramente divertido. Llevamos 3 años de casados, y en ese tiempo, el dinero que me ha dado para los gastos de vida ha superado fácilmente los $333,000, aunque la cantidad ha disminuido recientemente. Pagarla con mis ahorros es claramente imposible. La mayoría del dinero se fue en el alquiler y los alimentos, sin dejar espacio para nada extra, a pesar de mis esfuerzos por ahorrar. A menudo me encontraba recurriendo a mis ahorros. Su exigencia era algo que simplemente no podía aceptar. Por dentro, mi mente estaba hecha un lío. Al verme luchar, él mantenía una sonrisa arrogante, y en ese momento, una pequeña pero ardiente sensación de determinación despertó dentro de mí. Supe entonces que iba a demostrarle que estaba equivocado, y esa resolución se volvió inquebrantable. 12 años después, me encontré de pie en el vestíbulo de un hospital universitario, sintiéndome completamente desorientada. Era mi primera visita al lugar, y estaba perdida en el laberinto de pasillos. El personal ocupado parecía ajeno a mi confusión, dejándome varada. Seguía consultando el mapa garabateado que tenía en mis manos, tratando desesperadamente de averiguar dónde estaba y hacia dónde debía ir. Esa es Mandy. Escuché mi nombre de detrás de mí. Al girarme sorprendida, vi a un hombre de mediana edad allí. Había algo familiar en él, pero no lograba ubicarlo. Perdón, ¿nos hemos conocido antes?, pregunté, un poco avergonzada. Él suspiró, mirándome con leve molestia. ¿Los desertores de la preparatoria también olvidan las caras? No puedo creer que hayas olvidado al hombre con el que estuviste casada. Al estudiar su rostro más de cerca, los recuerdos empezaron a aflorar. Su actitud arrogante volvió lentamente a mi mente. David, dije, finalmente reconociéndolo. Mi exesposo se acomodó en una silla del vestíbulo, luciendo bastante complacido consigo mismo. ¿Qué haces aquí en el hospital universitario?, preguntó David con una sonrisa burlona. Seguramente no piensas que un doctor puede arreglar ser ignorante y pobre. Se rió para sí mismo, claramente divertido. Me negué a dejar que su arrogancia me perturbara. Eso no es asunto tuyo, David. Siempre tan fría, continuó, con desdén. No importa lo prestigioso que sea este hospital, no creo que puedan curar la falta de educación o pobreza. Ni siquiera me molesté en forzar una risa ante su humor mal sincronizado. Justo en ese momento, una enfermera se apresuró hacia nosotros, me miró y agitó la mano con urgencia. Doctora, tenemos un paciente de emergencia. Está inconsciente y en condición crítica. Por favor, venga de inmediato. Me levanté y acepté una bata de laboratorio de la enfermera. Los ojos de David se abrieron en shock al verme. Lo siento mucho, especialmente en tu primer día aquí, se disculpó la enfermera, inclinándose. No había más doctores disponibles. Rápidamente se fue, dejando a David mirándola. Ya no podía permitirme distraerme con David, no sabiendo qué hacer con el folleto del hospital que tenía en las manos. Se lo entregué. Al ver su expresión atónita, simplemente dije, soy doctora. Después de atender al paciente de emergencia, me dirigí directamente a la sala de consulta. Vagabundear sin rumbo por el hospital no iba a ayudar, así que,
aunque aún no era mi hora de inicio. Decidí ponerme a trabajar en mi primer día en el hospital. Revisé la ficha médica y me sorprendí. Cuando entré a la sala, vi a David sentado en la silla de examen, con el rostro reflejando mi sorpresa. Sus ojos se abrieron de incredulidad al darse cuenta de que la ficha hablaba de él. David tenía problemas cardíacos y lo habían referido al hospital universitario. Respiré profundamente para recuperar mi compostura y me concentré en lo que tenía que hacer, procediendo con el examen. David, claramente inquieto, trató de esconder su incomodidad. ¿Algo más que quieras preguntar?, inquirí mientras terminaba el examen. David murmuró, ¿cómo es que alguien como tú, que dejó la preparatoria, se convirtió en doctora? La enfermera que trabajaba a su lado lo miró, claramente sorprendida, sin querer perder tiempo. Hice una pausa antes de responder. Mi padre era doctor, expliqué. No dejé la escuela porque no fuera capaz. Mientras los recuerdos de mi padre volvían a mí, recordé cómo solía estar ausente, consumido por su trabajo. Su dinero se gastaba mayormente en alcohol y vida nocturna, dejándonos con una deuda considerable. A pesar de sus defectos, le debo mucho. Su dedicación a mi educación ayudó a forjar mi camino. Desde pequeña quise seguir sus pasos, y nunca vacilé en ese sueño. Sobresalí en la escuela, y mi madre siempre creyó en mí, diciendo, Mandy seguramente será doctora. Tras la muerte de mi padre, tuve que empezar a trabajar apenas terminé la secundaria, pero continué con mi educación. Obtuve mi diploma de preparatoria y luego ingresé a la Facultad de Medicina. ¿Pero cómo pagaste la universidad?, interrumpió David. Mi madre ahorró para mi educación y yo obtuve becas, respondí. ¿Becas para ti? La incredulidad de David era evidente, pero rápidamente recuperé mi compostura y lo miré a los ojos. Solías burlarte de mí, llamándome desertora de la secundaria, cuestionando mi inteligencia. Eso fue porque no sabías toda la historia, le dije, devolviéndole su mirada furiosa. Mientras la enfermera me recordaba en voz baja que el tiempo de consulta casi había terminado, preparé la ficha médica para el siguiente paciente. Antes de salir, miré a David y añadí, en cuanto a los gastos de vida que querías que te pagara, puedo hacerlo ahora mismo, incluso puedo duplicarlo si quieres. Mis ingresos son más altos que los tuyos. El rostro de David se puso rojo brillante, claramente herido por mis palabras. Su orgullo estaba herido, y su ira explotó mientras respiraba pesadamente. Dándose cuenta de que estábamos en una sala de consulta pública llena de personal médico, se levantó de golpe, haciendo sonar la silla al caer. Solo espera, fracasada doctora, voy a poner una queja, gritó mientras salía furioso. Lo observé irse, soltando un pesado suspiro. A pesar del agotamiento físico, sentí una inesperada sensación de alivio. Parecía que David inicialmente había buscado tratamiento en otro lugar, pero lo habían referido al hospital universitario donde yo trabajaba. Después de nuestro divorcio, había vuelto. Su vida había dado un giro hacia lo peor. La mujer con la que había tenido un romance lo había rechazado, y los rumores sobre nuestra ruptura se habían esparcido por su empresa, obligándolo a renunciar. Su orgullo recibió otro golpe cuando dos mujeres lo rechazaron. Su consumo de alcohol y cigarrillos había aumentado, lo cual medio bromeé él mismo que era la causa de sus problemas cardíacos. Estaba a punto de someterse a una cirugía, y aunque sentí un breve destello de simpatía por él, nunca podría olvidar la forma en que me trató durante nuestro matrimonio. Independientemente de mis sentimientos personales, me mantuve profesional y comprometida a brindarle la mejor atención médica. David sigue viniendo a chequeos regulares a mi clínica. En un momento, incluso me preguntó si consideraría casarme con él de nuevo, pero lo rechacé educadamente. Por ahora, no tengo intención de volver a casarme y estoy contenta viviendo con mi familia en la casa de mis padres. Puede sonar presuntuoso, pero soy muy respetada como doctora y gano más que suficiente para mantener a mi familia. Mis días son ocupados y satisfactorios, pero a veces miro atrás en nuestro matrimonio con una sensación de vacío. Gracias por ver, y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.